el trabajo soñado y una decisión imposible. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si el trabajo de tus sueños te costara a tu familia? Suena terrible, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que está justo en el centro de un caso real y, la verdad, bastante conmovedor. Es una pregunta que obligó a una persona a enfrentarse a un sistema que parecía, bueno, totalmente inflexible. Ok, entremos de lleno en la historia. Hoy vamos a hablar de Raúl y de cómo un logro profesional increíble se convirtió en una carga personal casi insoportable. Miren, este no era un trabajo cualquiera, Para nada. Fue como llegar a la cima de una montaña de esfuerzo. El resultado de un concurso de méritos, un puesto estable, prestigioso, en el servicio público. Era en muchos sentidos la meta de toda una carrera, y se la había ganado a pulso. Y aquí es donde el conflicto se ve clarísimo. Por un lado tenemos la gran ciudad, Bogotá, donde su carrera estaba despegando. Y por el otro, su hogar, en Valledupar. Ahí estaba su esposa Patricia, sus 2 hijos pequeños y además sus raíces culturales con la comunidad arhuaca, un pueblo con un arraigo profundísimo a su tierra. Una división que, como veremos, se iba a volver insostenible. Ahora pasamos a la siguiente parte, que es ver cómo esta división se transformó en una lucha de años contra un verdadero muro burocrático. Porque Raúl no se quedó de brazos cruzados, no. Intentó por todos los medios encontrar una solución. La persistencia de Raúl fue increíble, de verdad, pero la lucha fue larguísima. Estamos hablando de 5 años. En 2019 hizo las primeras solicitudes. En 2020, más peticiones. Para 2022, la desesperación fue tal que tuvo que tomar licencias no remuneradas. Una y otra vez solicitó el traslado, pidió teletrabajo, argumentó que era por reunificación familiar. ¿Y la respuesta, año tras año, fue siempre la misma? No. ¿Y cuál era la lógica de la entidad? ¿Qué decían ellos? Pues para ellos era simple. Era una cuestión de reglas y punto. La respuesta era un no rotundo a todo. Un traslado imposible. ¿Por qué? Porque el puesto, tal cual, no existía en Valledupar. Ok. ¿Y el teletrabajo? Tampoco. Había una norma interna que lo prohibía si estabas en otro departamento o a más de 100 kilómetros. O sea, las reglas eran las reglas y la respuesta era tajante. No había más que discutir. Pero claro, detrás de esas reglas tan frías, el costo humano era devastador. Y ojo, estaba documentado médicamente, esto no era solo un inconveniente. La separación familiar estaba enfermando a todos, a Raúl, a su esposa y, lo que es más alarmante, a sus hijos. El bienestar de toda una familia estaba en juego. Y aquí es donde la historia da un giro fundamental. La Corte Constitucional interviene y decide mirar el caso de otra manera, no a través de las reglas, sino a través de la persona. Vieron a Raúl no solo como un empleado, sino como un ser humano completo. Para entender bien su decisión, hay un concepto clave: interseccionalidad. Suena un poco complejo, pero la idea es bastante simple. Y es que no somos una sola cosa. Nuestras diferentes identidades, de dónde venimos, nuestra cultura, nuestras experiencias, se cruzan y crean una realidad única que no se puede ignorar. Entonces, el punto crucial es este. La Corte vio lo que el empleador ignoró por completo. Raúl no era solo un profesional universitario código tal y tal. Era un padre, era miembro de una comunidad indígena y era una víctima de desplazamiento forzado. Cada una de estas facetas importaban, y juntas exigían una respuesta muy diferente. Y así llegamos al clímax de esta historia. La Corte emitió un fallo que no solo le cambió la vida a Raúl, sino que sentó un precedente importantísimo sobre cómo se deben aplicar las reglas. Esta cita del fallo lo dice todo, de verdad. La Corte dijo básicamente que aplicar una regla de forma ciega, sin considerar el contexto humano, no es justicia. Es de hecho todo lo contrario, es una violación de los derechos más básicos. A ver, analicemos el veredicto. La Corte estuvo de acuerdo en una cosa, que la negativa del traslado era razonable, porque en efecto el mismo puesto no existía en Valledupar. Pero, y aquí está la clave de todo, consideró que la negativa del teletrabajo, basada solo en una regla de distancia, era completamente irrazonable dadas las circunstancias. La Corte concluyó que al negarle el teletrabajo, la entidad violó no 1, sino 4 derechos fundamentales. Se puso en riesgo la unidad de la familia, la salud de todos, su conexión cultural y, por supuesto, el derecho básico a trabajar en condiciones que respeten su dignidad. Y la orden fue directa y clarísima. Se le debía permitir a Raúl trabajar de forma remota y autónoma desde Valledupar. Se reunificaba por fin su vida profesional con su vida familiar. Fue una victoria no solo para Raúl y su familia, sino para el sentido común, después de una batalla tan larga. Pero bueno,
Más allá de la historia de Raúl, que ya es potente, este caso nos deja una lección fundamental. Una lección sobre la relación que existe entre las reglas y las personas a las que se aplican. La pregunta obvia podría ser esta. Claro, ¿este fallo significa que las reglas ya no importan y que cada quien hace lo que quiere? Y la respuesta es un rotundo no, para nada. No se trata de ignorar las reglas, sino de aplicarlas con criterio, con empatía, con humanidad. Se trata de entender que las normas están para servir a las personas y no al revés. Y bueno, con esto vamos cerrando. Este caso de verdad nos deja reflexionando, ¿no? Nos obliga a preguntarnos, en nuestras propias vidas y organizaciones, ¿en qué momento exacto una política, una norma, un procedimiento deja de ser una guía útil y se convierte en un muro, en una barrera que causa un daño real? Es una pregunta que la verdad todos deberíamos hacernos de vez en cuando.